Vamos a dar inicio al tema 2, variables termodinámicas, básicamente con la variable de temperatura, volumen y presión. Antes de iniciar con este tema, debemos recordar lo visto en el tema anterior, donde básicamente se habló acerca de lo que es un sistema, los elementos de un sistema y los tipos de sistema. Un sistema es un conjunto de cuerpos que es aislado del entorno para su estudio. Dicho aislamiento puede producirse de forma real, a través de un campo experimental o de manera ideal. La finalidad siempre es estudiar los intercambios de energía y de materia que se producen en el interior del sistema. El sistema está formado por varios elementos. Hablamos del sistema, lo que lo rodea se llama frontera, y más allá se encuentra el entorno y medio ambiente y el universo. Para estudiar un sistema debemos encontrar las variables termodinámicas que lo conforman, o también llamadas variables de estado, y son aquellas magnitudes macroscópicas que caracterizan a un sistema termodinámico, siendo las más familiares temperatura, volumen y presión. Estas variables termodinámicas se dividen en extensivas e intensivas. Variables extensivas es una magnitud cuyo valor es proporcional al tamaño que describe. Esta magnitud puede ser expresada como suma de las magnitudes de un conjunto de subsistemas que pueden formar el sistema original, por ejemplo, la masa y el volumen. Un ejemplo muy claro es este tinaco de agua. Como pueden ver, si el tinaco fuera dividido en dos para su estudio termodinámico, podemos también dividir básicamente en subsistemas el sistema original. Si teníamos 10,000 litros de agua, lo voy a dividir en 5,000 litros de agua para su estudio. Entonces, de esta manera ya estoy conformando dos subsistemas que a su vez puede ser magnitudes que conforman el sistema original y cuyo valor es proporcional al tamaño del sistema que describe. También existen las variables intensivas. Una variable intensiva es aquella cuyo valor no depende del tamaño ni de la cantidad de la materia del sistema. Es decir, tiene el mismo valor para un sistema que para cada uno de las partes consideradas como subsistemas. En este caso de variables intensivas, vamos a hablar también de este tinaco de agua. Al dividirlo, básicamente no va a depender las variables a estudio, puesto que si hablamos de temperatura del agua, va a ser la misma temperatura tanto para esta parte del tinaco como la parte de arriba. Y lo mismo va a ser con la presión. Por lo tanto, las variables intensivas son temperatura y presión en este caso. Vamos a hablar acerca de temperatura. Es la medida de la energía cinética de las moléculas que constituyen el gas bajo estudio y a nivel macroscópico señala la dirección de flujo de calor al poner en contacto dos sistemas. La unidad de temperatura en el sistema internacional son Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Este tema ya fue visto en química. Ahora solo lo vamos a relacionar con la descripción de lo que es un sistema. En esta figura se ha representado un gas encerrado en un recipiente y las variables termodinámicas que lo constituyen son masa, presión, volumen y temperatura. Pero bueno, ¿cómo determino el valor de la temperatura? Recordemos que, como lo dije anteriormente, existen los grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar para la transformación y conversiones de temperatura. Un ejemplo está aquí, convertir 100 grados Fahrenheit a grados Celsius.
Encontremos la fórmula para convertir Fahrenheit a Celsius. Es esta. ¿Ok? Entonces tenemos ya el valor 5. Aquí lo tenemos. El valor F, que en este caso son 100 grados Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Tenemos acá entonces 5, que sería 100 menos 32, serían 68 sobre 9, y nos dan 37.7 grados Celsius. Tenemos aquí otra conversión de grados centígrados o Celsius a Kelvin. Los grados Celsius a Kelvin. Vamos a utilizar esta fórmula C más 273.15. Tengo el valor de Celsius, vengo para acá y es menos 90 grados Celsius. Coloco el valor menos 90 más 273.15 es igual a 183.15 grados Kelvin. Otra conversión es convertir Kelvin a Fahrenheit. La fórmula para convertir Kelvin a Fahrenheit sería esta. El valor de Kelvin. Y tenemos, es esta, perdón, el valor de Fahrenheit tenemos 9, Kelvin a Fahrenheit 9, tenemos el valor de Kelvin, que en este caso es 200, y empezamos 9 por 200 menos 273.15 sobre 5 más 32, hacemos las operaciones básicas y me da menos 98.8 grados Fahrenheit. Es muy sencilla la transformación o conversión de temperatura cuando básicamente se tienen a la mano o se conocen las fórmulas para hacer estas conversiones. Vamos con el siguiente tema, que es volumen. También fue visto en química, sin embargo, lo vamos a adentrar a lo que es un sistema. Recordemos que volumen es el espacio ocupado por el sistema. La unidad del volumen en el sistema internacional es el metro cúbico. Está representado como un m a la 3. Otras unidades ampliamente utilizadas constituyen las pulgadas cúbicas, los pies cúbicos y el litro. Esta es una conversión de volumen. Un decímetro cúbico es igual a 1 litro. Entonces, vamos a analizar este sistema. Como podemos ver aquí, el sistema está dado por una masa. Eso quiere decir que el volumen es el espacio que ocupa la masa. Este es un cilindro y con un émbolo. La masa que tenemos acá es el volumen del cilindro. Si nosotros tenemos más cantidad de masa, el volumen aumenta. Como podemos ver aquí, este émbolo puede subir y bajar, es lo que hace que nosotros tengamos más o menos masa. Esta es otra representación de un cilindro visto de manera de frente, donde la masa, a pesar de que ya se encuentra dentro del cilindro, el émbolo también puede subir y bajar. Entonces, vuelvo a repetir, volumen es el espacio que ocupa la masa en un cuerpo, en este caso, en un sistema. Bueno, para representar o determinar el volumen de un sistema termodinámico es a partir de la fórmula del área de un cilindro, que es en este caso un cilindro con un émbolo. A partir de esta fórmula, A es igual por pi por radio al cuadrado. Entonces el volumen de un cilindro es igual a volumen es igual por pi por radio al cuadrado por altura. Debemos conocer el valor de R, que va a ser el valor del radio y sobre todo la temperatura, perdón, la altura del cilindro. Ejemplo,
Encuentre el volumen del cilindro mostrado, redondea al centímetro cúbico más cercano. Recordemos que esta es la medida en el sistema internacional, entre otras. Volvemos al problema. La fórmula para el volumen de un cilindro es volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Ya conocemos el valor de pi, 3.1416. Con 3.14 al sustituir es suficiente. Dice, el radio del cilindro es de 8 centímetros. Acá lo tenemos, 8 centímetros. Y la altura es de 15 centímetros. Al sustituir tenemos que 3.1416 o 3.14 por 8 centímetros al cuadrado por 15 centímetros. Aquí es importante determinar los centímetros en el sentido de 8 por 8, 64 centímetros cuadrados. Y el 3.1416 por 64 centímetros cuadrados por 15. Y el volumen total de este sistema termodinámico es de 315.9 centímetros cúbicos. Entonces, por lo tanto, el volumen del cilindro ya está determinado a través de esta fórmula. Es muy sencillo, ya lo vimos también en clases anteriores y sobre todo lo quise adentrar a lo que es un cilindro con émbolo, que es lo que vamos a manejar en los sistemas termodinámicos. Presión. La presión es otra variable termodinámica. Recordemos que la presión la podemos definir como una especie de magnitud, la cual vamos a utilizar para relacionar las fuerzas con la superficie sobre la cual se actúa un elemento o un objeto. Equivale a la fuerza que actúa sobre la superficie misma. Este es un ejemplo de presión. Aquí nosotros tenemos presión 1 de masa 1 y presión 2. De esta manera, cuando sobre una superficie plana del área A se aplica una fuerza normal F de manera uniforme, la presión P viene dada de la siguiente forma. P es igual a fuerza sobre área. La presión puede ser absoluta y relativa. Es la presión atmosférica y está dada por pascales más la presión manométrica, presión que se mide con el manómetro. Y esta es la fórmula: presión absoluta es presión atmosférica más presión manométrica. La presión hidrostática o hidrodinámica es una presión que puede diferir de la comúnmente llamada presión hidrodinámica, por lo que debe especificar a cuál de las dos se está refiriendo en cierta medida de presión. Para medir la presión en el Sistema Internacional de Pesas y Medidas, se tiene que analizar los fluidos. Se mide en unidad llamada pascal, la cual es una medida universal. Resulta de aplicar una fuerza de 1 newton aplicada en una superficie de 1 metro cuadrado. De esta manera. Un pascal, recordemos esto que también se vio en clases de química, un pascal es igual a 1 newton sobre metros cuadrados. Es lo que expresa el Sistema Internacional de Medidas, ¿sale? Entonces, dice que la resultante de aplicar una fuerza de 1 newton aplicada a una superficie de 1 metro cuadrado se representa de la siguiente manera. Un pascal es igual a 1 newton sobre metros cuadrados, que es igual a 1 kilogramo sobre metros cuadrados por S al cuadrado. Es decir, por la superficie al cuadrado. De esta fórmula del sistema internacional se derivó el principio de Pascal, donde la presión aplicada a una superficie del pistón 1 es la misma presión que se transmite a la superficie del pistón 2. P1 es igual a 2. Las fuerzas, vamos a analizar lo que dice el principio de Pascal. ¿Por qué P1 es igual a P2?
Recordemos que cuando hablamos de P, estamos hablando de presión. Presión 1 es igual a presión 2. Las fuerzas que se calculan a partir de la multiplicación de la presión aplicada por la superficie sobre la que este va a actuar, como uno de los pistones es más pequeño, la fuerza de ese pistón será menor que la fuerza del pistón más grande. Vamos a analizar esta fórmula. Nosotros tenemos fuerza 1 con presión 1 y superficie 1. La fuerza 1 es igual a presión 1 y superficie 1. Eso es sencillo, pero es menor a la presión 1 de la superficie 2 y es igual a presión 2 de la superficie 2 y es igual a fuerza 2. En un momento les muestro un diagrama donde está especificada esta parte para entenderla mejor. Para la explicación de esta fórmula de Pascal tenemos que la fuerza 1 está representada como F1, es igual al producto de la presión 1 en la superficie del pistón 1, es decir, P1 por S1. Dado que este es el pistón más pequeño, el valor de la fuerza 1 es menor que el producto de la presión 1 a través de la superficie 2, P1S2. Y como la presión 2 es igual a la presión 1, la presión 2 multiplicada por la superficie 2, P2S2, es igual a la fuerza de 2F2. A partir de esta fórmula general podemos calcular cualquiera de los valores conociendo algunos de los otros. A dicho procedimiento es a lo que se le conoce principio de Pascal. Y sus fórmulas y despejes quedan así. F1 es igual a P1S1, P1 es igual a F1 sobre S1, S1 es igual a F1 sobre P1, P2, F2 es igual a P2 sobre S2, P2 es igual a F2 sobre S2, S2 es igual a P2 sobre F2 sobre P2. Vuelvo a recalcar este punto. F está dado por la fuerza, la P es presión y la S es superficie del émbolo o del sistema. Este es un ejemplo muy claro de lo que estaba yo hablando anteriormente, donde se explicaba la fórmula de Pascal. Como podemos ver aquí, empezamos a analizar esa fórmula. Nos habla de dos fuerzas. Esta es la fuerza 1 del pistón 1 y esta es la fuerza 2 del pistón 2. Ahí está, F1 y F2. Empezamos con P1, presión 1 y presión 2. Empezamos y analizamos la presión 1 y la presión 2. También nos dice la fórmula que hay una superficie 1 y hay una superficie 2. Efectivamente, hay una superficie 1, esta es el émbolo, y la superficie 2. Ok, ya están aquí contemplados todos los elementos para analizar este problema por medio del principio de Pascal. Entonces, el pistón A, este pistón, es un círculo de 20 centímetros de diámetro, pequeño. Y el pistón B es un círculo de 40 centímetros de diámetro, mucho mayor que el A. Si aplicamos sobre el pistón A una fuerza de 5 newtons, sobre esta vamos a aplicar una fuerza de 5 newtons. Calculemos qué presión se produce y cuál es la fuerza resultante en el pistón 2. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos a este círculo con un diámetro de 20, aplicamos la fuerza de 5 newtons? ¿Qué pasa? ¿Qué resulta?
¿Qué se produce en la resultante de este pistón, del pistón 2, del pistón B? Bueno, aplicando el principio de Pascal tenemos, primero, comencemos por calcular el área de los émbolos. ¿Cómo se calcula el área de los émbolos? Recordemos también en la parte anterior, en el apartado anterior dijimos que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Este émbolo tiene un diámetro de 20 centímetros. Todo es de 20 centímetros. Entonces, por lógico, el radio es la mitad del diámetro. 20 centímetros es igual a 0.2 metros y el radio entonces es de 0.1 metro del círculo. Y entonces tenemos que área es igual a pi 3.14 por radio al cuadrado, por 0.1 al cuadrado. Este es igual a 3.14 por 0.01, que es igual a 0.0314 metros cuadrados. Hasta acá ya tenemos el área del primer émbolo. Ahora vamos a calcular el área del émbolo grande. Es el mismo procedimiento y la misma fórmula, solo que este no mide de diámetro 20, mide de diámetro 40 centímetros, por lo que entonces es un 0.2 metros al cuadrado, que es igual a 3.14 por 0.04 de 0.2 al cuadrado, que es igual a 0.1256 metros cuadrados. Hasta acá ya tenemos entonces el área de los dos émbolos, pero todavía no aplicamos la fuerza de los 5 newtons para calcular la presión. Ahora vamos a realizar ese procedimiento. P1 es igual a 5 sobre 0.0314. ¿De dónde sacamos este valor de 5? Pues es la aplicación de los 5 newtons en la fórmula y regresamos a la fórmula y dice P1 es igual a fuerza 1 sobre S1. Aquí estamos y decimos que P1 es igual a F1, se aplicaron 5 newtons sobre la superficie 1 del émbolo A, que corresponde a un 0.014 metros cuadrados. El resultado es de 159.235 pascales. En este momento, porque recordemos que 5 newtons sobre metros cuadrados es igual a 1 pascal. Eso también lo vimos anteriormente. Como podemos ver hasta acá, P1, entonces, a partir de la fórmula que vimos en la parte de acá donde nos decía el despeje del principio de Pascal, P1 es igual a P2, continuamos y lo multiplicamos por la superficie 2, es decir, que F2 es igual a P2 por S2. F2 es igual a P2. ¿Cuál es la presión 2? Es de 156.235. Aquí está la presión 2. Recordemos, todo esto es presión 2. 259.235 por S2. Aquí está la superficie 2. Presión por superficie 1256. Se hace la multiplicación y el resultado se da en newtons. Por lo tanto, al aplicar una fuerza de 5 newtons en esta superficie de 20 centímetros, va a dar como resultado una fuerza en este émbolo más grande de 20 newtons. Es muy sencilla la aplicación del principio de Pascal si se va analizando parte por parte
en donde vamos a utilizar básicamente el sistema dividido en dos, en fuerza 1, presión 1 y en fuerza 2, presión 2, superficie 2. Hasta acá queda el ejemplo para calcular la presión. Bueno, continuamos ahora con la parte de la práctica. La práctica consiste en realizar ejercicios que faciliten la aplicación de las variables termodinámicas. Primero, la práctica tienen que complementarla con una tarea donde deberán pasar apuntes en la libreta del contenido del video compartido en este momento, definir conceptos de temperatura, volumen y presión, identificar las unidades de medida de las variables termodinámicas, temperatura Celsius, Kelvin y Fahrenheit, y de presión Pascal y kilogramos sobre centímetros cuadrados y volumen. La práctica consiste en realizar conversiones de temperaturas termodinámicas. Estos son los ejemplos. También consiste en resolver problemas de presión termodinámica igualito con el principio de Pascal, igualito al que vimos anteriormente, está igual. Y sobre todo resolver la parte de volumen termodinámico. Es un ejemplo también sencillo que deben poner en práctica para que el tema pues aterrice aún más. Cualquier duda me lo hacen saber, por favor.